Si bien sabemos, la comunicación se encuentra en todos lados. Nuestro cuerpo, lenguaje, vestimenta, realmente todo comunica. Siempre existirá un prejuicio antes de entablar una conversación o conocer a otra persona, porque como sociedad ya hemos creado este tipo de prejuicio. La vestimenta es la primera impresión que tenemos ante un público o individuo, comunica una gran parte de quiénes somos y en el área laboral no está exento. Es por eso que en mi investigación quiero demostrar la importancia de la vestimenta formal. En cada cultura se ha creado un protocolo de vestimenta con sus distintas creencias e ideales. En México no son tan exageradas las medidas a comparación de los países del Medio Oriente, por ejemplo. Sin embargo, día a día se normaliza la idea de que no es necesario seguir protocolos, pero si hablamos de la vestimenta, consideramos que sí es importante, porque el motivo de su creación fue establecer y mantener una imagen que la empresa desea externar al público, lo cual es una parte fundamental para el éxito. Pero ¿por qué no se toma en serio el protocolo de formalidad? Desde pequeños siempre nos han inculcado que debemos vestirnos de manera diferente dependiendo de la ocasión o el lugar a donde vamos a asistir, pero normalmente no se suele explicar la razón. Esto probablemente podría ser porque las personas no comprenden ni le dan el valor suficiente al protocolo o una necesidad de poca importancia, pero el vestido tiene un impacto muy grande en la comunicación no verbal. ¿O los ideales de las personas interfieren para usar el protocolo? El buen vestir en la vestimenta formal es de suma importancia, pero para esto tengo que tener una base para comprobar lo que yo estoy diciendo. A lo largo de mi investigación he encontrado varios libros y tesis que me han aportado muchísimo para comprobar que lo que yo digo como una hipótesis es realmente cierto, que ya ha habido investigaciones sobre el tema. Por ejemplo, el libro Protocolo y Comunicación de la Empresa. En este libro me aporta bastante, es una base muy importante, pues confirmo que sí existe el problema y luego comprobar la importancia del protocolo. También encuentro el desarrollo de cómo hacerlo correctamente. Toca temas de colorimetría, confección, etc. Mis objetivos particulares incluyen estos puntos y es un respaldo de información muy complementaria. También encontramos el libro Psicología del Vestido. Este libro nos aporta sobre el por qué nació la vestimenta. Existen 3 tipos de posibles razones, que es el pudor, adorno y protección. Ayuda a conocer la historia, cómo es que surgió o cuál era la finalidad de la vestimenta. Un punto que quería recalcar bastante era sobre la cultura que tenemos aquí en México. Es importante conocer el lugar, el territorio donde se está teniendo la problemática, ya que los ideales y la cultura que se maneja influyen mucho en cómo es que nos vemos, cómo es que nos presentamos ante el público. En la psicología del mexicano en el trabajo. Este fue un libro que encontré y estudia la historia del mexicano detalladamente y así explicar bien el por qué tiene ciertos comportamientos. Es importante conocer por qué los mexicanos actúan de una manera frente a la problemática y en este libro tienen un análisis que ayudaría bastante a comprender la cultura. Esto no es de un día para otro, no fue de un año, un sexenio para otro. Es una ideología que ya venimos manejando desde hace muchísimo tiempo y que tal vez nosotros ni siquiera nos habíamos percatado de ello. La mentalidad, el conformismo e ignorancia del mexicano es algo que ha arrastrado desde hace mucho tiempo. Uno de los mayores problemas es el desinterés del lugar donde estamos formándonos, del que formamos. Y es que esto solamente no lo vemos en la vestimenta, lo vemos en todos los ámbitos. Política, educación, valores. O sea, son muchos los puntos que realmente están haciendo ser así al mexicano, que es una parte muy influyente, repito nuevamente, de la problemática de mi investigación. El protocolo de vestimenta formal sí es necesario en el área laboral, pero no se le toma el valor y atención que merece. Mediante las vestimentas se puede lograr la formalidad que requiere el trabajo, lograr proyectar las habilidades o virtudes de la persona por medio de la comunicación no verbal y, por supuesto, crear una buena imagen de la persona o empresa. El problema es que nos han impuesto el protocolo. Simplemente se dice qué se debe de utilizar, qué colores, etc. Pero no se explica
por qué debe ser de esa manera, su razón de ser. Por este motivo no se le toma la seriedad que debería. Muchas veces cuando llegamos a un trabajo simplemente nos dan el uniforme y la regla, ¿no? Lo básico, higiene, bien peinados, bien planchados, pero no nos dicen, oye, ¿sabes qué? Es que este color significa que somos poder, somos una empresa que quiere dar, no sé, paz, confianza, y estos colores nos ayudan. La unión de estos colores unifica nuestros ideales, nuestros valores, y es importante que tú lo sepas. Muchas veces me he dado la tarea de preguntarle a alguno de mis jefes si saben cuáles son sus valores de la empresa y simplemente no saben. Empresas que realmente tienen un buen puesto aquí en la ciudad de Morelia. Entonces, pues ahí está un poquito impactante, ¿no? Que ni siquiera las mismas personas que crearon las empresas, que realmente son parte de su vida y no tienen ni siquiera este conocimiento tan básico para una empresa, ¿no? Sea pequeña, mediana, micro, o sea, no importa. Realmente tienes que tener una identidad bien establecida, que tú sepas quién es tu empresa, que puedas hablar y el día de mañana no tengas que estar buscando en otras empresas, en otras personas, en otro uniforme lo que tú quieres proyectar, que tú mismo crees esa imagen. Pero lamentablemente todo empieza desde casa, por decirlo así. En este caso tomaremos la casa como la empresa. Si ellos no le toman el valor, ¿cómo es que el empleado le va a tomar ese valor si ni siquiera lo conoce? No se puede identificar con una empresa, no se puede ser parte de si no la conoces. Entonces es un punto muy importante, ya que hasta la vestimenta puede ser la clave para que una persona consuma los productos o servicios que estamos ofreciendo. El objetivo general de la investigación es explicar y demostrar que es importante la vestimenta formal en el ámbito laboral. Como objetivos particulares tenemos el impacto que tiene la vestimenta protocolaria en el ámbito laboral, exponer los protocolos que ya están establecidos para un correcto uso de vestimenta en un trabajo, comprender las razones de los protocolos, ya sea colorimetría, confección, etc. Explicar y demostrar por qué los empleados, aspirantes, jefes y todo aquel que conforma o aspira a ser parte de la comunicación organizacional no respeta o sigue el protocolo de la vestimenta formal en el área laboral. Investigar si la clase social influye en la problemática. Como mexicanos tenemos una ideología muy mediocre, creo es la palabra, muy conformista. Entonces creo que de esto parte el no darle la importancia a la vestimenta formal. A lo largo de mi experiencia laboral me he podido percatar de que muchas de las personas superiores a mi puesto dentro de ella ni siquiera saben la importancia, el valor o cómo es vestir formalmente. Esto no quiere decir que te vayas en traje todos los días, pero sí hay que mantener una imagen adecuada a la empresa, que claramente las personas que están en un alto rango deberían explicar, ¿no? Porque son quien dan la mayor parte del tiempo una cara a la empresa. El buen vestir en la vestimenta formal es de suma importancia, pero para esto tengo que tener una base para comprobar lo que yo estoy diciendo. A lo largo de mi investigación he encontrado varios libros y tesis que me han aportado muchísimo para comprobar que lo que yo digo como una hipótesis es realmente cierto, que ya ha habido investigaciones sobre el tema. Por ejemplo, el libro Protocolo y Comunicación de la Empresa. En este libro me aporta bastante, es una base muy importante, pues confirmo que sí existe el problema y luego comprobar la importancia del protocolo. También encuentro el desarrollo de cómo hacerlo correctamente. Toca temas de colorimetría, confección, etc. Mis objetivos particulares incluyen estos puntos y es un respaldo de información muy complementaria. También encontramos el libro Psicología del Vestido. Este libro nos aporta sobre el por qué nació la vestimenta. Existen 3 tipos de posibles razones, que es el pudor, adorno y protección. Ayuda a conocer la historia, cómo es que surgió o cuál era la finalidad de la vestimenta. Un punto que quería recalcar bastante era sobre la cultura que tenemos aquí en México.
es importante conocer el lugar, el territorio donde se está teniendo la problemática, ya que los ideales y la cultura que se maneja influyen mucho en cómo es que nos vemos, cómo es que nos presentamos ante el público. En la psicología del mexicano en el trabajo. Este fue un libro que encontré y estudia la historia del mexicano detalladamente y así explicar bien el por qué tiene ciertos comportamientos. Es importante conocer por qué los mexicanos actúan de una manera frente a la problemática, y en este libro tienen un análisis que ayudaría bastante a comprender la cultura. Esto no es de un día para otro, no fue de un año, un sexenio para otro. Es una ideología que ya venimos manejando desde hace muchísimo tiempo y que tal vez nosotros ni siquiera nos habíamos percatado de ello. La mentalidad, el conformismo e ignorancia del mexicano es algo que ha arrastrado desde hace mucho tiempo. Uno de los mayores problemas es el desinterés del lugar donde estamos formándonos, del que formamos. Y es que esto solamente no lo vemos en la vestimenta, lo vemos en todos los ámbitos. Política, educación, valores. O sea, son muchos los puntos que realmente están haciendo ser así al mexicano, que es una parte muy influyente, repito nuevamente, de la problemática de mi investigación.